elaborado por Early Institute y CIPI México. El informe ¿Cómo vamos con la primera infancia? Revela una muy preocupante situación en nuestro país, porque a pesar de los avances en la reducción de la pobreza, la mortalidad infantil ha aumentado significativamente, mientras persisten las carencias en rubros como la salud. Pero para abundar al respecto, le damos la más cordial bienvenida a este estudio a Abraham Madero. Él es director ejecutivo de Early Institute. Gracias, Abraham, por estar aquí. Bienvenido a tu casa. Antonio, gracias. Mucho gusto. A la orden. Al contrario, el gusto es nuestro. Estamos viendo botones de muestra de lo que es la infancia en México. Abraham, particularmente en este reporte que ustedes hicieron, se revelan claroscuros en materia de atención y resultados respecto al bienestar de niñas y niños desde los 0 y hasta los 5 años de edad. ¿Cuál sería el balance principal y, si se puede, breve, de la situación infantil en nuestro país? Claro, Antonio, y lo dijiste bien. Me parece que ahorita el balance sería ya un balance de 7 años, porque desde el instituto hemos dado cuenta, digamos, en 3 fotos distintas. La primera la hicimos poquito antes de que terminara la administración anterior, cómo iba la situación general de la primera infancia. Estamos hablando de 12 millones de niñas y niños que conforman esta población, de acuerdo al último censo. La segunda foto la tomamos casi en el preámbulo de las campañas electorales, justo antes de iniciar el actual gobierno de la presidenta. Y en este reporte estamos haciendo ya una tercera medición, un tercer balance. De ahí el título, ¿Cómo vamos con la primera infancia? A 1 año de gobierno, a 7 años de estas administraciones. Y contestando a la pregunta, hemos hecho un seguimiento en distintos temas cruciales, ámbitos neurálgicos, diría yo, de la niñez, de la primera infancia. Entendiendo, Antonio, para nosotros primera infancia son todos aquellos niñas y niños que se encuentran entre 0 a 5 años. Y lo que hemos medido son su situación, en este caso el tema de la pobreza, una dimensión muy importante a la que le hemos venido dando seguimiento con indicadores puntuales, a la educación y de manera particular al tema del cuidado y de la educación de estas niñas y niños. Por no menos importante, sino todo lo contrario, también hemos medido el tema de la seguridad y de la protección en términos de, por ejemplo, cómo va el tema de las violencias contra este grupo de población. En este reporte nosotros estamos dando cuenta de eso, de claros oscuros. Si bien, empezando, por ejemplo, con el tema de la pobreza, ha habido una disminución en general irrelevante de la pobreza, cerca del 20% de disminución en la última medición que nos da el INEGI, apoyado también todavía con cifras de Coneval. Es una buena noticia que haya disminuido la pobreza. Estamos de acuerdo, hay un reconocimiento de esta realidad, pero también si hacemos un análisis más a detalle, vemos que, por ejemplo, dentro de este ámbito, la primera infancia sigue con un muy importante rezago en términos, por ejemplo, de acceso a la salud, de servicios, ¿no? Y este es uno de los temas que precisamente se miden para evaluar la situación de pobreza o pobreza extrema, el acceso a los servicios o bien el cumplimiento de lo que se denomina como derechos sociales, vivienda, educación, infraestructuras, seguridad social y salud. Y, por ejemplo, si bien la pobreza disminuyó un 20% para este grupo poblacional, lo cierto es que aumentó el rezago y, en este caso, la dificultad para que niñas y niños en estas edades puedan acceder a servicios de salud esenciales. El aumento fue prácticamente del 115%. Y esto todavía se vuelve en un dato más dramático cuando hacemos todavía un análisis en territorios específicos, Antonio. Sigue siendo el sureste del país, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, zonas, entidades y regiones que están quedando muy por detrás del desarrollo que observan otros estados en términos del crecimiento y de los factores de desarrollo de la población infantil de primera infancia. Nuevo León, por ejemplo, Baja California, tanto Baja California como Baja California Sur, y la propia Ciudad de México han venido progresivamente incrementando los indicadores a bien, ¿no? En términos, por ejemplo, de pobreza, de cuidado, de educación, y no así el sureste del país, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo de la pobreza, efectivamente vemos, como te digo, una
un buen salto en cuanto a una disminución considerable, pero ya si nos vamos a temas específicos, todavía hay mucho por hacer en beneficio de estas niñas y niños, ¿no? Lo mencionas muy bien, Abraham, y en el informe desde luego queda plasmado. Si bien es cierto que la pobreza infantil ha disminuido este 20% a nivel nacional entre 2018 y 2024, estamos hablando realmente del sexenio de López Obrador, Sí. las carencias sociales, especialmente el acceso a la salud, como bien lo comentas, aumentó. Mi pregunta es, ¿de ahí se deriva este hallazgo alarmante en el aumento de la mortalidad infantil, que realmente en cualquier otro país esto sería un escándalo, Abraham? Sí, creo que esa es una de las grandes pistas que hemos con este reporte empezado a trazar y a medir. Nosotros llevamos poco más de 4 años haciendo esta metodología. Antonio, aprovecho para platicarte cómo llegamos a estos datos y para qué queremos estos datos. Nosotros comenzamos primero midiendo cada uno de estos rubros, sobre todo para encontrar no solamente datos aislados, ¿no? Cómo vamos en nutrición o violencia o pobreza, sino tratar de construir una fotografía completa. Y efectivamente, si nosotros analizamos el tema de la mortalidad infantil, lo que vemos es que alrededor de esta problemática lo que encontramos es problemas de vacunación, falta de acceso oportuno a servicios médicos, es decir, niñas y niños entre 0 y 5 años que simplemente están llegando tarde a sus consultas, que no reciben una atención médica adecuada, integral, que no cuentan con una atención adecuada de primero o de segundo piso o ya a nivel de especialidad. Entonces, incluso que se refleja también en indicadores relacionados a la salud materno-infantil. Este es un concepto muy, muy importante, Antonio, que nosotros hemos venido dando seguimiento a indicadores en donde vemos muy por debajo de, como dices muy bien, en otros países sería un escándalo. Efectivamente, aquí lo que vemos es que hay rezagos en todo lo que tiene que ver con la atención neonatal, parto, el puerperio. También hay indicadores que reflejan que falta inversión en temas de acceso a la salud y calidad de estos servicios. Y desde luego que de ahí deriva el problema de factores de mortalidad y de falta de prevención de la mortalidad, en este caso infantil, en nuestro país. México, son muchos Méxicos. Sí. Abraham, tú lo sabes muy bien. Y por un lado, mejoramos en unos aspectos, pero Sí. dejamos de lado otros. ¿A qué se debe que la vulnerabilidad por carencias sociales haya crecido un 25% también en el sexenio de López Obrador? Sí, es justamente eso. Me parece esta variable lo que mide es precisamente que una niña o un niño pueda tener acceso a 1 o 2 o más servicios elementales. Lo que te decía en otras latitudes, esto se miden cuántos derechos sociales le cumple el país a una persona, en este caso una niña o un niño. Vivienda, salud, educación, acceso a seguridad social. Este 25% lo que refleja es que precisamente por la falta de acceso a la salud se ven vulneradas otras digamos, de los derechos esenciales, que tienen que ver también, como te digo, educación. La salud va ligada a un esquema de seguridad social. Es que sin salud no tenemos nada, Entonces, Abraham. efectivamente, si bien en términos de ingreso, Antonio, es decir, hay más capacidad de ingreso de las personas, de las familias, es decir, salieron de la pobreza porque reciben más ingreso, eso no significa en automático que esto se traduzca en mejores servicios de salud, ni que la población infantil esté accediendo a estos servicios de salud de manera adecuada. Son cosas completamente distintas. Una es una realidad económica, la otra es una realidad de infraestructura y de pertinencia de los servicios en distintas regiones, sobre todo las más vulnerables, ¿no? Claro, todo importa, sin lugar a dudas, y creo, Abraham, que todo lo que hagamos en conjunto, la sociedad, los gobiernos, pues siempre será poco para los niños. Pero no solo en términos de salud, que decíamos que sin salud no hay nada, también en un terreno tan importante como la educación, sobre todo la inicial, los avances son insuficientes, si no es que van en retroceso. ¿Por qué? El tema de la educación inicial sigue siendo uno de los grandes indicadores en que cualquier país se miden, Antonio, para ver qué tanta inversión le dan al cuidado de los primeros días. Es un tema crucial. Hoy, tú lo sabes, y de hecho ayer mismo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, han anunciado
como un eje prioritario el famoso Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Y concretamente dentro de este sistema, para la primera infancia es muy importante el tema del acceso y de contar con mayores servicios de educación inicial y preescolares, ¿no? Lo cierto es que hoy estamos hablando de que casi un 35% de niñas y niños de esta población de 12 millones de primera infancia pueden acudir a servicios de educación preescolar. Esto es un tema fundamental, es decir, casi un 60% más no cuenta con servicios de educación preescolar. Y el dato se vuelve todavía más drástico en el tema de educación inicial, porque los servicios de educación inicial comprenden servicios de guardería, de atención infantil temprana, otro tipo de centros de cuidado infantil, ¿no? En donde ahí, por ejemplo, el tema se reduce todavía más. Cerca del 8.8% de las niñas y niños cuentan con servicios de educación inicial. El tema es que si bien se ha ido avanzando, pues dada el tamaño de la población de primera infancia y sobre todo la importancia de que estos niños y niños tengan servicios adecuados, pues sí nos hace pensar que estamos ante un foco rojo en este ámbito, ¿no? Abraham, es un tema muy importante, demasiado diría yo. Gracias por estar aquí. Seguiremos, si nos lo permites, profundizando en el mismo, porque quedan muchos terrenos por conversar. Por ejemplo, el hecho de que un niño o una niña que nace pobre, pobre se queda y pobre muere. Es terrible. Muchas gracias, Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute. Gracias, Abraham, por habernos acompañado. Esta es tu casa y hasta la próxima. Gracias, Antonio. Yo solamente invitar a tu público a que puedan, por favor, consultar el informe. Además de dar datos, damos las recomendaciones, sobre todo hacia los gobiernos federal, locales, tomadores de decisión, también para las empresas que están interesadas. Invita al gobierno para que lo vea. Claro, es un documento completamente diseñado para ir avanzando en la toma de decisiones. Lo pueden consultar en nuestra página www.earlyinstitute.org y agradecerte a ti el espacio para visibilizar esta agenda, Antonio. Muchas gracias. Siempre lo que hagamos por los niños será poco. Y aquí estamos a la orden. Gracias, Abraham. Buenas noches. A ti.